Buenas tardes, Muy buenas me tardes. presento, soy Romina Majetsi Pérez Sierra, estudiante del Centro Universitario UAM Catepec, de tercer semestre, turno vespertino. El día de hoy vamos a tocar el tema de trastornos mentales relacionados con el derecho. Para empezar el tema, cuando escuchamos la palabra trastorno mental, muchas veces imaginamos una sombra, un misterio o incluso una amenaza. Durante años, el desconocimiento ha tejido historias que no siempre son ciertas. La mayoría de las personas que viven con un trastorno mental llevan vidas tranquilas y comunes, vidas llenas de esfuerzo, adaptación y valentía. Pero claro que existe el riesgo y la posibilidad de que éstas incurran a un delito. Hoy caminaremos paso a paso por este territorio tan delicado, un territorio donde la emoción, la biología y el entorno y la percepción se mezclan sin juicios, sin estigmas y solo comprensión. Primero que nada, ¿qué son los trastornos mentales? Un trastorno mental no es una condena, ni una mancha, ni un adjetivo que defina a alguien para siempre. Es una condición que afecta la forma de la persona, la forma en la que piensa, la forma en la que siente o actúa. Esto también interviene en la forma en la que se relaciona con su entorno. Trastornos como la ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y otros psicóticos afectan principalmente a estas conductas ilícitas. Cada uno de estos trastornos actúa de manera distinta. Algunos afectan la energía, otros el estado de ánimo, otros el juicio, otros la percepción de la realidad y muchos conviven con las personas por años sin causar daño alguno a terceros o a sí mismos. Es importante recordar algo: un diagnóstico no define la calidad moral de nadie. ¿Los trastornos mentales vuelven a las personas peligrosas? Esto es importante saber, ya que muchas personas tienen el estigma o el prejuicio de que es así. La respuesta es sencilla y es no. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los delitos, desde los más leves hasta los más graves, son cometidos por personas sin ningún trastorno mental diagnosticado. Porque lo raro, lo extraño o lo mediático llama más la atención. Por eso es que se escandaliza más un trastorno mental. Sin embargo, existen circunstancias muy específicas donde un trastorno puede influir en la conducta. En trastornos como la esquizofrenia, en fase psicótica, la persona puede experimentar alucinaciones o delirios, puede escuchar voces que no existen, puede sentir persecución intensa, puede carecer de creencias sólidas o incluso pueden creer que alguien quiere hacerles daño aunque no sea cierto. Cuando la percepción está alterada, la persona puede reaccionar a un peligro imaginado como si fuera real. No actúa con maldad, actúa desde el miedo. La impulsividad extrema juega un papel muy importante. En ciertos trastornos como el TDA severo, algunos trastornos de personalidad o episodios maníacos del trastorno bipolar, la impulsividad puede elevarse a un punto de dificultad para tomar decisiones. La persona puede responder de forma agresiva sin pensarlo, tomar objetos sin reflexionar en las consecuencias, conducir a gran velocidad, involucrarse en peleas o riesgos innecesarios. No es malicia, es descontrol momentáneo. Tienen gran dificultad para regular las emociones. En algunos trastornos de personalidad, las emociones se viven como mareas intensas o repentinas. Una discusión pequeña puede sentirse como un ataque devastador. Una crítica ligera puede vivirse como un rechazo profundo. Cuando la emoción supera la capacidad de regulación, la reacción puede ser desproporcionada, a veces violenta o dañina para otros o sí mismos. En los trastornos mentales también influye mucho el consumo de sustancias. El consumo de alcohol o drogas altera gravemente el juicio, la percepción del riesgo y el autocontrol. Aquí el riesgo de conductas ilícitas se eleva considerablemente. A veces no es el trastorno en sí, sino la sustancia que lo agrava o lo distorsiona, lo vuelve ingobernable. La ausencia de tratamientos y entornos adversos también tienen gran peso. Cuando una persona con un trastorno mental sufre abandono o falta de acceso a tratamiento, violencia o pobreza, los síntomas pueden intensificarse.
Y cuando la vida golpea sin descanso, incluso una mente sana puede quebrarse. En una mente ya vulnerada, la probabilidad de conductas problemáticas aumentan. La ley habla sobre los trastornos mentales. En el sistema legal no considera que tener un trastorno mental automáticamente elimine la responsabilidad. Lo que evalúa es otra cosa. Si la persona entendía lo que hacía, si podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, si tenía la capacidad de controlar sus impulsos en ese momento. Si la respuesta es no, debido a un episodio psicótico, por ejemplo, se analiza la figura de imputabilidad que se verá más adelante. Y se puede ordenar un tratamiento en lugar de prisión. El objetivo no es castigar la enfermedad, sino comprender la mente de quien la actuó. Los trastornos mentales no son sinónimo de peligro, son condiciones humanas tan reales como una fractura o una fiebre. Las conductas ilícitas asociadas en ello ocurren en circunstancias muy específicas, normalmente rodeadas de falta de apoyo, pobreza, trauma, abandono o acceso limitado a la salud. Comprender esto no solo reduce el estigma, sino que también abre la puerta a sociedades más humanas, más cuidadosas y más justas. Fue todo de mi parte, muchas gracias. En la licenciatura de Derecho, semestre 3. Mi nombre es Miranda Yasmín Santillán Maya. Continuando con lo anterior, les voy a hablar qué relación tienen los trastornos mentales en el ámbito de las ciencias jurídicas. Los trastornos mentales es un tema fundamental porque nos ayuda a comprender cómo la salud mental influye en la responsabilidad penal, la capacidad civil y el funcionamiento de los procesos legales. Nos permite reflexionar sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas que viven con alguna alteración psicológica. ¿Qué es un trastorno en el ámbito jurídico? Se entiende como una alteración del pensamiento, las emociones o la conducta que pueden afectar la capacidad de comprender los actos o la posibilidad de actuar conforme a la ley. No solo se trata de un diagnóstico médico, sino de analizar el trastorno que ya sea que infiere en la conciencia o en el juicio moral, así como en la voluntad o la capacidad de decidir. Como la responsabilidad penal, la capacidad de firmar contratos, la tutela o incluso la custodia de menores, dependen del estado mental de una persona. Les explico, para el derecho les voy a hablar sobre algunos trastornos con mayor impacto. Es como la esquizofrenia y los trastornos psíquicos, que desde el punto de vista legal puede anular la imputabilidad, que será más adelante un tema que les darán a conocer. El trastorno de la bipolaridad es una fase de maníacas, la persona que puede tener impulsividad extrema, sensación de una sensación o una pérdida de juicio. Legalmente estos episodios pueden afectar la capacidad de decidir, la responsabilidad penal y la capacidad civil. En el trastorno antisocial de la personalidad es caracterizada por la violación de sistemas de normas, falta de empatía y conductas delictivas. En trastornos neurocognitivos, ya sea demencia o Alzheimer, en el derecho civil son fundamentales para determinar si una persona puede administrar sus bienes, firmar contratos o tomar decisiones importantes. Implica medidas como la tutela, la curatela o la interdicción para protegerlos. En la discapacidad intelectual, dependiendo del grado, esto puede afectar la capacidad jurídica y se evalúa si la persona puede comprender las consecuencias de sus actos. En trastornos de consumo de sustancias, ya sea el alcohol o las drogas, esto genera un estado mental alterado. Se puede analizar si fue voluntario o involuntario. En el caso del voluntario, normalmente no afecta la responsabilidad penal, pero si el consumo provocó un trastorno mental permanente o involuntario, el trato legal puede cambiar. Algunas implicaciones en los trastornos mentales varían según la rama del derecho. En el derecho penal, evalúa la imputabilidad, que es un tema más adelante. En el derecho civil, en el área como la capacidad de ejercicios, una persona con un trastorno mental grave, en ese caso ya sea civil o penal, puede perder la capacidad de los bienes
puede necesitar un tutor o no poder otorgar consentimiento válido. También influye mucho en las decisiones sobre la custodia de menores, la nulidad de un matrimonio o permisos médicos. En derecho procesal, analiza las condiciones que participan en un juicio en una persona. Si no pueden entender lo que ocurre, el juez puede pedir un peritaje y asignar un representante legal. Aquí es muy importante el papel del psicólogo como tal, porque sería un psicólogo jurídico o un psicólogo forense. Sus funciones son evaluar el estado mental de los involucrados, determinar si existe capacidad jurídica o imputabilidad, elaborar peritajes psicológicos y presentar conclusiones científicas ante el juez. Identificar los riesgos, peligrosidad o necesidad de tratamiento. Contribuir a que la justicia sea más humana y más precisa. El psicólogo no juzga, ayuda a explicar desde la ciencia cómo funciona la mente y cómo influye la conducta. Tiene una relación profunda con el derecho porque influye directamente en la forma en la que se interpreta la responsabilidad, la capacidad y la participación de una persona en procesos judiciales. Comprender esta relación permite que el sistema de justicia actúe con mayor sensibilidad, precisión y respeto a los derechos humanos. El trabajo conjunto entre psicología y derecho contribuye no solo a sancionar, sino también a proteger, orientar y rehabilitar a quienes lo necesitan. Montserrat Arista Morales, estudiante del EDE vespertino de la UAM Catepec, y el día de hoy les seguiré presentando sobre la imputabilidad. Con lo que han dicho mis compañeras, hoy voy a hablar sobre por qué los trastornos pueden generar excusas absolutorias o imputabilidad en los delitos. Este tema es fundamental en el derecho penal, porque nos obliga a reflexionar no solo sobre las conductas prohibidas, sino sobre la capacidad real que tiene una persona para comprender lo que hace y para decidir en consecuencia. Para empezar, debemos recordar que la responsabilidad penal no depende únicamente de que alguien realice una conducta prevista como delito. Para que exista delito en sentido pleno, se requiere no solo la acción, sino también la culpabilidad, y la culpabilidad depende directamente de un elemento central llamado imputabilidad. La imputabilidad significa la capacidad de un individuo para comprender la ilicitud de su conducta y para actuar conforme a esa comprensión. Es decir, implica que la persona tenga suficiente conciencia, razonamiento y control de sus actos. Cuando esta capacidad está afectada por un trastorno mental, la ley entiende que no se puede exigir responsabilidad penal en la misma medida que a una persona sin estas alteraciones. Es aquí donde entran las llamadas excusas absolutorias o causas de inimputabilidad. Los trastornos mentales pueden interferir gravemente en procesos cognitivos y volitivos. Un ejemplo: una persona con una psicosis puede estar bajo el dominio de alucinaciones o delirios que alteran comúnmente la percepción de la realidad. En estos casos, la persona puede creer que está actuando en defensa propia, aunque en realidad no exista ningún peligro. Otro ejemplo es una persona con un episodio maniático severo, donde el control de impulsos se encuentre prácticamente anulado. O los casos de demencia, en los cuales la persona pierde habilidades básicas de juicio y razonamiento. Podemos hablar sobre desde el derecho penal, que reconoce que cuando un trastorno mental impide comprender la licitud del acto o impide que la persona se conduzca conforme a esa comprensión, no existe culpabilidad. No se trata de justificar el delito, sino de reconocer que la conducta no puede ser atribuida a una voluntad libre y consciente. Sería injusto castigar a alguien que no tuvo la capacidad de decidir plenamente lo que hacía. En este sentido, las excusas absolutorias funcionan como mecanismos que excluyen la responsabilidad penal. En el caso de los trastornos mentales, la excusa absolutoria más relevante es la inimputabilidad,
que se aplica cuando la persona, al momento de cometer el hecho, no podía comprender su conducta o no podía autodeterminarse debido a una alteración mental. Ok, con esto entendido, podemos hablar desde los códigos penales, que en sí suelen incluir esta figura, aunque cada estado puede tener variaciones en sí. La idea central es la misma. No es imputable quien, debido a un trastorno mental o perturbación de las facultades, no pudo entender la licitud del acto ni actuar conforme a esa comprensión. Con esto demuestra que el derecho penal no se enfoca únicamente en el resultado de la conducta, sino en las condiciones psicológicas que aplica el autor en el momento del hecho. Ahora bien, la inimputabilidad no se declara automáticamente. Debe ser evaluada cuidadosamente por la autoridad judicial mediante peritajes especializados. Estos peritajes suelen ser realizados por psiquiatras o psicólogos forenses, quienes analizan la historia clínica, los síntomas, el comportamiento anterior, la evolución del trastorno y sobre todo si la alteración mental estaba presente al momento del delito y en qué medida efecto las capacidades de comprensión y autodeterminación. El juez no hace un diagnóstico por sí mismo. Se basa en los estudios clínicos y en los dictámenes técnicos, como hemos estado viendo en clase. Esto es fundamental para evitar que la inimputabilidad sea usada como una excusa falsa o manipulada. El análisis en sí tiene que ser profundo, serio y requiere de evidencia clínica. Cuando la autoridad determina que, efectivamente, había un trastorno mental que anulaba o afectaba gravemente las capacidades mentales, la consecuencia es que no se puede imponer una pena. La pena exige culpabilidad y sin imputabilidad no existe culpabilidad. Sin embargo, esto no significa que la persona quede en libertad sin más. En lugar de la pena se imponen medidas de seguridad. Como hemos visto, que son herramientas legales que en sí buscan proteger tanto a la sociedad como al propio sujeto. Pues estas medidas de seguridad en sí pueden consistir en tratamientos psiquiátricos, internamiento en instituciones como lo son los loqueros, muy llamados loqueros, supervisión médica, entre otras. Su objetivo no es castigar, sino controlar el riesgo y brindar tratamiento adecuado. Este enfoque combina la protección social con una perspectiva humanista, porque en sí reconoce la dignidad de la persona y las limitaciones reales que impone un trastorno mental. No sería justo, por ejemplo, encarcelar a alguien que actuó bajo un delirio persecutorio o que no sabía distinguir entre lo real y lo imaginario. También es importante destacar que declarar la inimputabilidad no significa negar que la conducta ocurrió ni minimizar el acto causado. Sí, pues como hemos visto, el acto sigue existiendo, el acto va a existir siempre, pero desde un punto de vista jurídico-social. Pero la evaluación se centra en la persona que tenía capacidad mental para ser plenamente responsable. En sí, de lo contrario, la sanción sería meramente vengativa y contraria a los principios de justicia que tenemos en México. La investigación científica también ha influido en este tema, pues se ha demostrado que ciertos trastornos pueden afectar áreas del cerebro encargadas del juicio, el control de los impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones. En sí, pues con esto podemos ver que esto refuerza la idea de que la conducta humana no siempre es totalmente libre y que en algunos casos está condicionada por alteraciones neuropsicológicas que la persona no elige tener. Este tema también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en el ámbito jurídico. En sí, como hemos estado viendo a lo largo de esta exposición, la detección temprana, los tratamientos adecuados y la atención psiquiátrica especializada pueden prevenir situaciones de riesgo. Además, los sistemas de justicia deben trabajar en conjunto con especialistas de salud mental para garantizar decisiones bien fundamentadas y justas. En sí, con esto podemos hablar sobre que los trastornos mentales pueden generar excusas absolutorias o inimputabilidad porque afectan de manera profunda la capacidad de comprender y decidir. Si bien
la psicología abarca varios temas, pero también el derecho abarca demasiado. Podemos hablar sobre que tienen un junte sobre el derecho penal, que considera que sin comprensión y sin autodeterminación no puede existir culpabilidad. Y en sí, cuando la persona no puede responder plenamente por su conducta, la ley sustituye la pena por medidas de seguridad, que estas están orientadas al tratamiento, como hemos visto a lo largo de mi presentación. Pues todo esto garantiza que la justicia sea verdaderamente humana, racional y respetuosa de la realidad clínica de cada individuo. Muy bien, ante esto que hemos estado viendo, pues en sí mi equipo y yo hemos hecho una conclusión que en sí habla sobre que comprender por qué los trastornos mentales en sí generan excusas absolutorias o inimputabilidad. No se trata de justificar delitos ni minimizarlos. En sí, como hemos estado hablando, el derecho tiene que ver mucho con la psicología, tienen que hablar demasiado. En sí, no se trata de justificar delitos o minimizar el daño que pueden causar determinados conductas. Se trata de reconocer que la responsabilidad penal solo puede existir cuando una persona actúa con plena conciencia y con capacidad real de autodeterminación. Como bien estuvimos hablando en nuestra presentación, el derecho penal, tanto en México como en la mayor parte del mundo, está construido sobre principios de humanidad y racionalidad. Y en sí, uno de esos principios que hemos estado viendo establece que nadie puede ser castigado por un acto que no pudo comprender o controlar debido a una alteración profunda de su mente. Por eso, cuando un trastorno mental afecta su juicio, distorsiona la realidad o anula la capacidad de decidir o poner el control de los impulsos, la ley no responde con castigo, sino con medidas de seguridad y tratamiento especializado. Bueno, como mi compañera ya les dijo, esto no significa que el hecho que no tenga consecuencias, ni que la víctima quede sin reparación. Significa buscar una solución que no puede ser la misma para alguien que actuó consciente, sino que libremente, y alguien cuya mente estaba alterada por un episodio psíquico o una demencia, una crisis severa o un trastorno neurológico. No castigar aquello no pudo evitarse, es precisamente actuar con justicia. Además, hemos visto a lo largo de la presentación que para eso necesitamos de un peritaje psicológico para determinar si es el ejercicio o nos inventa una reflexión más amplia sobre la salud mental. En la sociedad nos recuerda la importancia de la prevención, del acompañamiento terapéutico, del acceso real a servicios psiquiátricos, del papel fundamental que cumplen los psicólogos o los psiquiatras en el sistema de justicia. La justicia penal no puede funcionar correctamente si se ignora. Es un funcionamiento de la mente humana. Bueno, ya para concluir, al final, entender la imputabilidad es entender nuestra propia naturaleza, compleja, vulnerable y cambiante. Es reconocer que la ley no debe ser solo un instrumento de sanción, sino también un camino para proteger, rehabilitar y ofrecer respuestas más humanas y más sabias frente a la diversidad mental de cada persona. Muy bien, con esto hemos hecho la conclusión de nuestra presentación al hablar sobre los trastornos mentales y sobre su relación al derecho. Esto, pues como ya hemos visto mediante nuestra conclusión, mediante nuestra presentación de mis compañeras y mía, podemos hablar sobre que la situación de los trastornos mentales y el derecho es diversa e indigente y tiene varias variedades en el sentido aspecto, o podemos también hablar sobre diferentes cualidades. Principalmente es una autonomía que podemos estar diciendo sobre las cuestiones del derecho y en la psicología, y algo que hemos estado viendo durante lo largo de la materia es que esto tiene que ver mucho con el derecho, y todo esto nos va a ayudar preferentemente para
nuestro campo del estudio. Con esto pues concluimos y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente.